producer. Stream producer. Comenzar, decía, con nuestro tema. Resulta que el lunes, es decir, ayer, se inició una sesión plenaria de la Organización de las Naciones Unidas por el 70 aniversario de esta organización, y fueron convocados para echarse su rollito, pues los presidentes de un montonal de países. Van a ser, no sé, ciento y tantos cuates que se van a echar su rollo ahí, y ayer le tocó, pues porque son casi los dueños del mundo, This así is se a sienten ellos, demonstration of y son una Ustream influencia producer. aplastante en esta organización, la participación a Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos. Y además de echarse flores, bueno, no tanto a él, sino a su país, por la participación que ha tenido los Estados Unidos en la ONU, diríamos nosotros, el control que ha tenido sobre la Organización de las Naciones Unidas el gobierno norteamericano durante toda su trayectoria. Además de decir esto, bueno, habló sobre el problema con Cuba, dijo que tuvieron que tener un cambio porque la estrategia del bloqueo y no tener relaciones diplomáticas, francamente no había servido. Esto es un reconocimiento de que en realidad pues se había venido sosteniendo y fortaleciendo en cierta medida el gobierno cubano, el proceso cubano, pues por este agresivo y inhumano bloqueo económico. Y aclaró que, bueno, van a seguir trabajando en ese sentido, pero que no va a ser tan rápido resolver todas las diferencias que dice que tienen con el gobierno de Castro. Pero luego le entró al asunto de Siria. Están preocupados los países del primer mundo porque este escándalo que se ha hecho de que decenas de miles de personas se están trasladando aceleradamente de Siria y están tratando de cruzar Europa para llegar a los países más prósperos o con menos dificultades económicas y de seguridad de la Europa occidental, pues les ha generado una serie de problemas políticos, sociales y económicos que los tienen bastante preocupados. Y aquí ya están echándose la culpa unos a otros. Dijo Barack Obama que van a seguir luchando contra ISIS, o esto que se conoce como el Estado Islámico, que aquí ya habíamos comentado que era un nuevo nombre que ha adquirido Al-Qaeda, pero hay otras versiones que dicen que es una escisión de Al-Qaeda. El caso es que es parte de un grupo de agrupaciones fundamentalistas que primero fueron patrocinados por la CIA y los Estados Unidos en general y otros gobiernos europeos para desestabilizar la zona y tratar de imponer gobiernos más cómodos, más a modo, para garantizarse pues el control de esos países, pero sobre todo el control sobre los recursos petroleros, sobre las fuentes energéticas. Ya habían hecho una invasión a Irak, estaban preparándose para darle un golpe también a Irán, pero el gobierno iraní logró llegar a un pacto, un acuerdo, por lo menos de transición durante un tiempo, con los Estados Unidos, y este asunto se ha desactivado un poco. Sin embargo, el monstruo que crearon entre Israel, entre el gobierno sionista de Israel y el gobierno norteamericano, que era Al-Qaeda y que luego se transforma por lo menos en parte o todo él en ISIS, que se llama el Estado Islámico, que ha mantenido una posición tremendamente radical. Y el problema no es que fueran radicales en su lucha contra los Estados Unidos, lo cual de por sí podría tener cosas discutibles, pero el asunto es que a los que están agrediendo y maltratando más, pues es al propio pueblo de Irak y de Siria, porque no se alinean o no aceptan las políticas y los mandatos religiosos que estos cuates tratan de imponer. Este grupo fue creciendo y creciendo, y los norteamericanos decidieron pues tratar de enfrentarlo, y ahora el discurso norteamericano es que hay que parar al Estado Islámico, pero también hay que quitar al gobierno de Assad, porque él es, según el gobierno norteamericano, el que ha estado pues asesinando más personas en la guerra, y es el culpable de la inestabilidad. Aunque muchos periodistas que han visitado la región que escriben para fuentes no estrictamente norteamericanas, pues dicen que la cosa no es exactamente así, sino que es principalmente ISIS. También ha habido muchas críticas a este proyecto de ISIS de convertirse en un Estado
de crear un nuevo país, porque además han estado arrasando zonas culturales, o sea, restos arqueológicos que se consideraban de gran valor para la humanidad, y existen las versiones de que lo han hecho pues precisamente para robar estos restos culturales, robarlos y venderlos en el mercado negro para hacerse de más armas. Pero luego intervino, después de estas versiones de los Estados Unidos, de Barack Obama, intervino Putin, el presidente ruso, y él da una versión pues bastante diferente. Él afirma que el gobierno de Assad, que el presidente de Siria, no tiene un gran ejército poderoso, que es un ejército bastante escuálido y modesto, y que los responsables de la mayor parte de las muertes pues han sido precisamente ISIS, y que lo que se tiene que hacer es luchar contra el Estado Islámico y apoyar al gobierno de Assad para garantizar la estabilidad y la gobernabilidad en la región. Como podrán notarlo ustedes, pues se trata de dos versiones en las que se le atribuye una gran responsabilidad a esta versión fanática, radical, que se conoce como ISIS, pero ven una visión diferente. Los creadores o los apoyadores iniciales de este grupo dicen ahora que es un monstruo y que hay que pararlo, y quienes habían estado, pues digamos, a menos aparentemente, pues nada más como observadores, ahora han decidido intervenir. Y los rusos han mandado ya barcos y aviones y los tienen ya plantados en una zona portuaria que está bajo el control del gobierno de Assad, o sea, del gobierno formal de Siria. Y muchos activistas y periodistas un poco entusiastas están ansiosos de que ya llegue el apoyo chino, porque se rumora mucho que hay un acuerdo ya con China para que los chinos apoyen. El asunto es que entonces se están convirtiendo otra vez al Medio Oriente en un campo de batalla. Y aquí habíamos comentado anteriormente que tienen ya muchos meses, un par de años, un poco más tal vez, una disputa fuerte entre Rusia y los Estados Unidos. La disputa se hizo pública, se abrió, se hizo más evidente cuando el problema de Croacia, la destitución de un gobierno por parte de una facción ultraderechista que fue apoyada por Estados Unidos y la Unión Europea, y que los rusos apoyaron al gobierno que ya estaba originalmente y que no estaba de acuerdo con hacer un acuerdo comercial con la Unión Europea. Entonces, en este marco de que estaban en disputa, y que uno de los elementos de esta disputa es que los norteamericanos decidieron subirle el precio al dólar. El dólar es la moneda de intercambio a nivel mundial en casi todo el comercio, y entonces los norteamericanos decidieron subirle el precio al dólar. Al subirle el precio al dólar le obstaculizan, le complican mucho las cosas al gobierno ruso. Al mismo tiempo, dado que los norteamericanos controlan la mayor parte de las reservas petroleras, inundaron el mercado de petróleo y entonces redujeron el precio de este producto. De manera que ahora tenemos un dólar caro y un petróleo barato, cuando en el periodo inmediato anterior teníamos la situación contraria, un dólar muy bajito en precio y un petróleo muy caro. Eso ha estado beneficiando a un sector importante de los exportadores de petróleo. A nosotros nos debió de haber beneficiado mucho porque estaba nuestro petróleo en un nivel muy alto de precio y nos costaba apenas $8 extraerlo. Sin embargo, nuestros gobiernos incompetentes y corruptos pues no hicieron nada bueno con ese dinero más que clientela política para los gobernadores. En ese contexto, pues están preparándose tanto los rusos como los norteamericanos para convertir la zona en una región de disputa. Es muy probable que lleguen a un acuerdo porque después de estas dos intervenciones se esperaba que el mismo día de ayer o durante este día hubiera una reunión bilateral entre el gobierno de Estados Unidos y el ruso para tratar de llegar a un acuerdo, dicen que aunque sea de transición de unos cuantos meses, en relación al caso de Siria. El único elemento que yo veo que tienen en común los dos discursos es que el enemigo principal o a quien hay que derrotar es el Estado Islámico, a ISIS. El asunto es si realmente van a centrar sus fuerzas en detener a estas fracciones extremadamente
violentas y fanáticas, o si van a tratar de invadir el país, apoderarse del territorio y luego salirle a Irak y salirle a Siria, con que sí crean un nuevo Estado que sea conveniente para ellos, o hacerle como después de la Segunda Guerra Mundial, repartirse los territorios de la región para llegar a un acuerdo de quién se queda con qué parte de las reservas petroleras que se encuentran en el Medio Oriente. Un beneficiario fundamental de este proceso ha sido el gobierno también fanático, racista de Israel, el sionismo israelí, porque en la medida que existan fracciones extremadamente violentas contra el sionismo y que no exista democracia, existan estas guerras, pues ellos tienen pretexto para seguirse armando, seguir torturando a los palestinos y seguirse apoderando de territorios con el pretexto de que están defendiendo su nación, su país. Entonces tenemos que estar muy al pendiente, porque algunos analistas ya hablan de que se está como incubando una tercera guerra mundial. Yo personalmente no tengo información suficiente como para decir una cosa de esas, me da la impresión de que no, pero habrá que estar muy al pendiente. Y el último minuto que nos queda, hay que hacer, de este bloque hay que hacer un comentario, aunque sea breve, del hecho de que ayer se presentó también en la Asamblea de la ONU Peña Nieto a dar un discurso que de plano da pena y lástima ajena, lástima y pena ajena, porque fue a repetir lo que dijo cuando su tercer informe de gobierno dijo que el riesgo de lo que está pasando, del fracaso económico del capitalismo a nivel internacional, en particular se refería en primer lugar a México y ahora fue a decirlo a nivel internacional, es que van a surgir los populismos. Y que el populismo es el principal peligro y problema. Dice la gente de Morena, no muy equivocados, por cierto, que parece que fue a echarle grilla a Andrés Manuel López Obrador en vez de atenerse a otras cosas, como si no hubiera problemas más serios que atender, como el asunto de los migrantes que pasan por México, los que no logran llegar a Estados Unidos, en fin, hay mucho que en qué criticarle y qué decirle a este cuate, y fue a decir que era defensor de los derechos humanos, cuando es un país, México, en el que lo que menos se respeta son los derechos humanos, y uno de los gobiernos que menos los ha respetado es el del propio Peña Nieto. Todo se ha consumado. En esta ocasión no tiembla la tierra, no hay viento, no hay lluvia, ni un monstruoso eclipse apaga el sol.